Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Soy Iñaki Morán de EPOC España y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante, ¿no? No hay nada que hagamos con mayor naturalidad que es respirar. Lo hacemos unas 2.800 veces por día y en cada ocasión introducimos en nuestro cuerpo el oxígeno que es necesario para sobrevivir. Pero no solo eso, los 10.000 litros de aire que una persona adulta suministra cada día a su organismo, se encuentran docenas de gases, vapores y partículas en su gran mayoría inocuas, pero también en parte nocivas o potencialmente peligrosas. Aunque habitualmente asociamos la polución con el exterior de dentro del hogar, existen numerosos contaminantes capaces de alterar negativamente la salud respiratoria. Dentro de las charlas que estamos celebrando con motivo de la Semana Sin Humo y hoy, precisamente Día Mundial Sin Tabaco, hablaremos de la calidad del aire dentro del hogar. Para ello, tenemos la suerte de contar con el doctor Felipe Villar Álvarez. Perdón. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes Bueno, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. a El, vosotros. el doctor Felipe Villar es jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz y es coordinador del programa MAS, que es de Medio Ambiente y Salud. Es también editor jefe de la revista Hora de SEPAR. Este programa también podemos realizarlo gracias a la colaboración de AstraZeneca, Chiesi y GSK, laboratorios sensibles e implicados en este tema y que hoy hacen posible este encuentro entre todos. Pues ya sin más, le paso la palabra al doctor y para que nos haga su exposición, cuando quiera, Felipe. Bueno, primero, como siempre, dar las gracias a EPOC España, la Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de EPOC, y a sus patrocinadores por haberme invitado a compartir con los pacientes y con todos aquellos que luego después nos escuchen o a debatir sobre la contaminación en los interiores, ¿no? Sobre todo, vamos a ver o vamos a hablar, como veis en las diapositivas, de la calidad del aire en el interior del hogar, ¿no? Bueno, estos son mis conflictos de interés. Si buscamos un panorama general de cómo está el mundo actualmente en cuanto a la contaminación en los espacios interiores, mirad, aproximadamente 2.400 millones de personas siguen calentando sus hogares con combustibles sólidos y cocinando con los mismos, ya sea pues, leña, carbón vegetal mineral, desechos agrícolas, excrementos de animales, también el queroseno, lo hace muchas veces en fuegos abiertos y con cocinas con fugas. ¿Dónde vemos fundamentalmente que eso se produce? Sobre todo pues, en países subsaharianos, y lo podemos ver en asiáticos como por ejemplo puede ser China o puede ser la India. Pero no solamente vemos eso, sino claro, nos empezamos a preguntar, vale, cuando yo hablo de contaminación, eh, probablemente lo que primero que te viene a la cabeza es la contaminación urbana en grandes ciudades como puede ser Madrid o Barcelona. Pero solo el 14% de las personas que vivían en áreas urbanas utilizaban estos combustibles contaminantes, mientras que la proporción aumentaba al 52% en la población rural. Es decir, probablemente tengamos mucha más contaminación a nivel externo en las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, en las zonas urbanas, bien pues por los transportes, los coches, la industria, las fábricas, el manejo de los productos de desecho. Pero en cambio, en las zonas rurales aumenta o es mayor la proporción de contaminación en los interiores, sobre todo por estas combustiones que hacemos todavía tanto en las cocinas como en la calefacción, ¿no? Sabemos que de esos 2.400 millones de personas se reducirá solo en 400 millones en el año 2030 porque todavía no dispondrán de dispositivos combustibles y tecnologías no contaminantes. Es decir, en 6 años o 7 no vamos a avanzar mucho más de lo que estamos ahora a la hora de mejorar los sistemas de combustión y de calefacción en nuestros hogares a nivel mundial. Obviamente España va por delante y está pues, a nivel del resto de los países desarrollados, pero nuestro gran trabajo va en aquellos países que necesitan de esas tecnologías, ¿no? Además sabemos que cada año unas 3,2 millones de personas mueren prematuramente
debido a la contaminación de ese aire doméstico. ¿Dónde es fundamental? Pues como vemos en el mapa, lo podemos ver mucho, por ejemplo, en zonas como en países asiáticos o en lugares o países africanos. Menos frecuentemente lo podemos ver en países europeos y bueno, también lo podemos encontrar en algún país latinoamericano. Y si vamos a los niños, que es una población de riesgo, observamos que casi la mitad de las defunciones por infecciones de las vías respiratorias bajas, es decir, de neumonías o bronquitis agudas, se producen por estas partículas de hollín inhaladas en aire doméstico. Y ahí, por ejemplo, vemos que pues, la mortalidad es más alta pues, en países africanos. Aquí pues, podemos ver el caso de Nigeria o también países asiáticos como Indiana, que también van unidas a un insuficiente desarrollo de su sistema sanitario, además de seguir cocinando con estos combustibles fósiles, ¿no? Si lo traducimos en problemas para la salud, vemos que causa el 32% o el 12% se produce una cardiopatía isquémica, un 12% de esto por contaminación del aire doméstico. Sabemos que la contaminación también puede producir un 23% de los accidentes cerebrovasculares, fijaros, un montón, ¿eh? También un 12% por la exposición diaria a cocinar con combustibles sólidos y queroseno. El 21% de las infecciones de las vías respiratorias bajas son causadas por ello. Incluso vemos que un 45%, como dijimos antes, cerca de la mitad de las muertes en menores de 5 años por infección respiratoria baja es producida por la contaminación. También sabemos que el riesgo de sufrir infecciones solamente en la población adulta, sobre todo como decimos, procesos neumónicos o procesos bronquíticos agudos. Incluso en estos, hasta el 22% de las defunciones se producen por la contaminación. Fijaros un porcentaje que muchas veces pensamos que las neumonías son producidas básicamente por virus y por bacterias. El poder mortífero que tienen las contaminaciones, ¿no? En los pacientes con EPOC, hasta un 19%, sobre todo las exacerbaciones. Incluso el 23% de países de ingresos medios y bajos por exposición de contaminación al aire doméstico, es decir, un porcentaje elevado. Y como sabemos, muchos de los productos, muchas de las sustancias o partículas volátiles que se inhalan pueden producir cáncer de pulmones, en este caso hasta un 6%, ¿no? Si vamos a una casa o vamos a un interior, vemos que son muchas las áreas que podemos tener. Sí, es verdad que no es un poco diferente vivir en una casa en un área rural, que tienes probablemente mucho más espacio, que a lo mejor vivir en un piso pequeño, en un ambiente rural como puede ser Madrid, Barcelona u otra ciudad, ¿no? Pero fijaros cómo podemos encontrar contaminantes en múltiples zonas de la casa, por ejemplo, en la cocina con los aparejos o con la propia combustión al cocinar, en una sala de estar, por ejemplo, tenemos pelo de mascotas, el humo del tabaco, tenemos las partículas volátiles de lo que son pues, pinturas, esmaltes y demás y tal. Si subimos un poquito más, tenemos en la zona del baño, llevamos a la zona de moho, olores, distintos patógenos y microbios. Tenemos en la zona de la lavandería, también es una zona húmeda, por lo tanto ahí pueden expresarse bien el moho o distintos olores que se pueden también producir. También tenemos en relación con la calefacción, a la hora de liberar partículas volátiles o distintos olores. También a nivel doméstico tenemos el uso del esmalte de las uñas, de los desodorantes, ácaros de polvo que son cada vez mucho más importantes, sobre todo en pacientes asmáticos. Y bueno, ya pues tenemos realmente aquellos que van al aire libre, pues como pues los olores, emisiones, partículas de polvo o las combustiones o partículas volátiles. Veis que en distintas zonas de la casa pueden predominar unos otros y hay otros que son comunes a todas ellas, ¿no? Vamos a repasar cada una de ellas para que las identifiquéis y luego daremos un poquito a ciertas nociones de cómo luego podemos prevenir, ¿eh? El asbesto, que a veces es mucho y es muy importante a la hora de prevenir. Cada vez la preocupación de los gobiernos con distintas normativas va en aumento. ¿Dónde lo podemos encontrar? Materiales de la construcción. ¿Quién no ha tenido en su casa en el pueblo o vive cerca donde hay zonas de uralitas? Tejas para los techos, baldosas para los techos y suelos, productos de papel, productos de cemento de asbesto. También lo podemos encontrar en productos de fricción, como pueden ser los propios embragues de los automóviles, sus frenos o piezas de transmisión de estos. Tejidos resistentes al calor, empaques, en las juntas, en los revestimientos. Hoy en día
hay una normativa muy estricta sobre el uso del asbesto y cómo protegerse, sobre todo en aquellos que trabajan con él o que están en zonas donde pueden estar expuestos a estas partículas. ¿Por qué? Porque provocan muchas enfermedades en el sistema respiratorio. Las más leves, entre comillas, son aquellas que provocan ciertas lesiones benignas, que pueden provocar zonas de asbestosis, aunque muchas veces pueden progresar hasta fibrosis y ya la enfermedad se cronifica y es más grave que una simple exposición al asbesto, ¿no? Pero sobre todo, donde más nos preocupa es en la pleura, ya que pueden dar zonas de derrame, de fibrosis, placas y cáncer. No solamente la pleura, sino otras zonas que también pueden provocar lesiones cancerígenas malignas, como puede ser en la faringe, la laringe o el peritoneo. Y todas estas lesiones van asociadas a un tabaquismo, la potencialidad de aparecer un cáncer a nivel pulmonar o sobre todo a nivel pleural es mucho más elevado. Por tanto, es una inhalación que tenemos que evitar y de la de que tenemos que protegernos. Además, tenemos distintos contaminantes biológicos, como son las bacterias, los virus, la propia caspa de los animales, la saliva de los gatos, polvo doméstico, ácaros, cucarachas y polen es lo que más frecuentemente encontramos en nuestras casas. También lo podemos ver en los aguas estancadas o materiales que se han ido dañando por el contacto continuo con el agua o superficies húmedas. Esta es una zona de producción de mohos, de hongos, de bacterias, de insectos, y tener una buena higiene dentro de nuestras zonas. Y cuando veamos alguna zona que pueda estar dañada o que pueda ser víctima de las humedades, tenemos que intentar protegerla y si aparecen los hongos hay que intentar eliminarlos cuanto antes. Los ácaros, todo aquellos que están en el polvo doméstico, habiendo mucha población que es alérgica a ellos, hay que protegerse y tener una buena limpieza. Suelen ser también fuente no solamente de estos alérgicos, sino también suelen crecer también en ambientes húmedos y cálidos. Por tanto, los pacientes alérgicos o asmáticos deben de estar también bien protegidos contra los ácaros. Mira, muchas veces hablamos de humedades. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen que en zonas muy húmedas se encuentran fatal, hay algunos que les viene bien, es decir, para que os hagáis una idea, la recomendación de humedad está en torno al 30 o al 50%. Y lo que digo, es decir, lo que más sienta a los pacientes, sobre todo para los pacientes con EPO, son los cambios bruscos de humedad y cambios bruscos de temperatura es lo que peor sienta. Y lo vemos, por ejemplo, ahora pues, con el invierno, cuando nos metemos en zonas de mucho calor, salimos a la calle, hace frío, no nos protegemos bien, tenemos ese riesgo en el verano, que muchas zonas van con una humedad relativa muy alta, algo que puede dañar a nuestras mucosas e incluso después de un calor nos metemos en un coche en el que la temperatura está a 19, 18 grados y ese contraste es muy perjudicial para nuestros pulmones, ¿no? Igual pasa también con las humedades en los edificios, ¿no? Los virus, bacterias, protozoos, hongos, gusanos, es lo más frecuente de contaminantes biológicos y llevan sus enfermedades. Hay algunas que probablemente no son muy típicas en España, pero hay otras que sí. Por ejemplo, en cuanto al virus, es muy frecuente que te puedas contagiar o puedas estar en contacto con este virus de la gripe y que puedas desarrollar esa enfermedad. Bacterias, pues, hombre, la clorosis no es tan frecuente, pero hay que tener contacto o tener mucho cuidado cuando estemos en contacto con personas que la pueden tener. Protozoos, hongos, pues es típico, todos conocemos la crisis del pie de atleta, gusanos ya es menos frecuente una anquilomastosis. Es decir, muchas de estas enfermedades son frecuentes en el campo o en zonas un poco menos desarrolladas que en una zona, por ejemplo, mucho más urbana, pero están ahí y tenemos que tener cuidado y sobre todo limpiar bien las zonas y protegerlas de estos contaminantes para que no aparezcan, ¿no? El monóxido de carbono. Sobre todo, lo que no debemos de hacer nunca es subestimar el peligro de una mala combustión. Nunca. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono sabemos que no tiene olor, que no tiene color, tampoco se ve. Es decir, muchas veces podemos dar algún spray y podemos verlo, pero esa combustión no la vemos para nada. Además, muchas veces cuando dormimos no nos estamos dando cuenta de ciertos síntomas pues, o de ciertas
patologías que se van produciendo en nuestro organismo por esa combustión del monóxido de carbono que como vemos, cuando le damos pasa directamente a los pulmones, va muy rápidamente a la sangre y se transmite también muy rápido a todo el sistema, a todos los órganos por el sistema circulatorio. Tiene una gran afinidad por nuestros hematíes, el CO, y rápidamente puede producir eventos fatales. Lo vemos muchas veces cuando vemos noticias de paciente que ha fallecido durante la noche por la inhalación del monóxido de carbono. Por el día podemos identificar síntomas como es el dolor de cabeza, el decaimiento, astenia, falta de fuerza, falta de aire, náuseas, vómitos, mareos, desmayos. Cuando tengamos algún síntoma de estos, tenemos que ir inmediatamente a un servicio de urgencias para corregir estos eventos de manera más efectiva. Cositas que tenéis que saber. Por ejemplo, controle que la llama sea siempre azul. Las llamas amarillas suelen ser signos de mala combustión, de mal funcionamiento y probablemente ahí es cuando se produzca aún más monóxido de carbono. Y como siempre decimos y diremos luego, hay que ventilar permanentemente en los ambientes que estén más calefaccionados, ¿no? ¿Vale? ¿Qué puede producir? Pues fijaros, cuanto mayor es la dosis de inhalación, probablemente, como vimos antes, mayores pueden ser las consecuencias. Y vamos desde un deterioro de la orientación, deterioro de las facultades psicomotrices, alteraciones cardíacas, cefalea, disnea, esa dificultad para respirar, puede darnos incluso síncope, e incluso ya entramos en zonas de acidosis, coma, convulsiones o paro respiratorio y muerte. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con la inhalación del monóxido de carbono y de esa afinidad tan grande que tiene por nuestros hematis y por entrar en nuestro sistema circulatorio, ¿no? Todos los compuestos orgánicos que tenemos son los volátiles, llamamos VOX. Generalmente se emiten como gases por ciertos sólidos o líquidos y generalmente las concentraciones son más altas en el interior que en el exterior, hasta 10 veces más. ¿Dónde los podemos localizar con mucha más frecuencia dentro de un interior de una casa o un edificio? En pinturas, los decapantes y otros disolventes, conservantes de la madera, aerosoles, limpiadores, repelentes de las polillas, desinfectantes, combustiones o combustibles almacenados, frutos de los automóviles, materiales usados, a veces en pasatiempos, ropa lavada en seco, pesticidas. Y bueno, todos hemos ido a hablar de los hidrocarburos, de las cetonas, los ésteres, los éteres, los alcoholes que provocan esta serie de material volátil y que a veces también provocan efectos para la salud. Aquí a lo mejor pueden ser muy parecidos al monóxido de carbono, pero también tenemos que empezar a reconocerlos. Estos sí que provocan más irritación de los ojos, de la nariz y de la garganta. Son síntomas que en el principio podemos empezar a encontrar con cierta más facilidad. Dolores de cabeza, mareos, fatiga, alteraciones del sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, esa disnea, esos síncopas que a veces pueden producir. De manera que con exposición más crónica nos vienen también más enfermedades respiratorias o cardiovasculares muy antes, el cáncer, daños en el hígado, reacciones alérgicas. Y hay que tener mucho cuidado con ellos, porque estos producen síntomas tanto a corto tiempo y a más largo espacio, ¿vale? A veces uno de ellos, otro que es más frecuente que podemos encontrar en casa, es el formaldehído. Es un gas incoloro, es inflamable a temperatura ambiente y sobre todo se conoce por el fuerte olor, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las resinas para fabricar productos de la madera, materiales de construcción y de aislamiento, pegamentos, telas de planchado, pinturas, revestimiento, lacas, productos de papel, conservantes que podemos utilizar en algunos medicamentos o cosméticos, o puede ser algunos líquidos para lavar platos o suavizantes de las telas, fertilizantes y pesticidas. Hay que tener mucho cuidado con estos productos, sobre todo en los hogares que viven cerca de estas fábricas o que utilizan, por ejemplo, cuando viven más en el campo o en un ambiente más rural. Emisiones de electrodomésticos sin ventilación que queman combustible, lo pueden producir. Humo de cigarrillo produce estas sustancias. Y como vemos, los síntomas también van en relación con la concentración. A mayores síntomas. Y empezamos desde efectos de neurofísicos, irritación de los ojos, del tracto respiratorio superior, faringe, la laringe, efectos ya en las vías respiratorias inferiores
incluso pueden dar lugar, como sabemos, a neumonías, edema pulmonar, inhalaciones, incluso pueden llevar a la muerte. Otras de las materias que vemos muchas veces en los edificios son las materias particuladas, ¿no? Estas también las vemos también con mucha ocasión en la contaminación externa, y supongo que en anteriores sesiones os han comentado de ella, ¿no? Son cientos de productos diferentes que se emiten desde una fuente, como puede ser una construcción, un camino, agricultura, minas, canteras, chimeneas o incendios, que producen reacciones complejas como sustancias de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, y que pueden ser emitidas por plantas de energía, industrias automóviles y que pueden a veces estar o pueden ser emitidas dentro de nuestros edificios. Y incluimos estas partículas, como son las PM10, porque son menores o iguales de 10 micras, o las PM2,5 menores de esta medida, ¿no? Para que os una idea, son tan pequeñas que son 30 veces más, son 30 veces más pequeñas de lo que es un diámetro de un pelo humano. Incluso son hasta mucho más pequeñas de lo que puede ser una arena fina de playa. Fijaros, una de playa se tiene en torno a las 90 micras, estamos en torno a 10, pues fijaros cuánta diferencia puede haber. Estas provocan un montón de alteraciones, no solamente a nivel agudo, sino, como he dicho anteriormente, a nivel de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, pueden agudizar un asma o una EPOC y de manera aguda pueden provocar una irritación, una inflamación. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estas partículas porque las vamos a ver tanto en edificios como a nivel exterior. Y que, bueno, que tienen que ver muchas veces que incluso con, pues, o se relacionan con la emisión de otras, como dijimos, pues el dióxido de azufre anteriormente, el monóxido de carbono. Es decir, lo que quiero transmitir con esta imagen es que muchas veces compartimos en distintas contaminantes, pero que están a veces muy focalizados en síntomas que pueden ser muy reconocibles, como pueden ser eso, la irritación ocular, de la vía aérea superior a través de la faringe, de la afectación a nivel de la vía inferior respiratoria con la aparición de neumonías y a la larga aparición sobre todo de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades respiratorias. Incluso estas partículas pueden dar lugar también a afectación del sistema nervioso o incluso del aparato reproductivo. Para ir acabando, vamos a hablar del plomo. El plomo es afectado sobre todo, os he visto que afecta mucho sobre todo a niños y a bebés. ¿Por qué? Porque estos seres humanos, niños bebés, en su crecimiento absorben más polvo que los adultos y sus sistemas nerviosos son más sensibles a lo que es el polvo. Muchas veces porque aparecen en elementos que están pues, en el polvo o en la tierra. Los niños y bebés llevan muchas veces estos productos o estos materiales a la boca con mucha más facilidad y pueden llegar de ahí al organismo. Más antes, ya está mucho más regularizado, se utilizaban en la pintura, en la gasolina, en las tuberías de agua, en otros muchos productos, ¿no? Y las altas, igual que por las otras materias particuladas, las altas concentraciones aéreas de los hogares pueden venir muchas veces del polvo de plomo procedente del exterior, tierra contaminada, soldadura, fabricación de bebidas, y hay que tener mucho cuidado también de vigilar aquellos elementos que nos vienen desde fuera y que pueden entrar en nuestra casa, ¿no? Igual es dependiente de los efectos del nivel de plomo que podamos tener en nuestra sangre. Pero fijaros que en la tabla vemos por un lado la afectación que puede hacer en los niños y en la otra en los adultos, y obviamente en los niños con concentraciones mucho menores los efectos son mucho más graves. Por ejemplo, lo vemos, mientras que un adulto con concentraciones de 150 microgramos de delito pueden llevar a una encefalopatía, en un niño es un fallecimiento. Y en adultos podemos ver sobre todo pues, zonas de hipertensión arterial, zonas de disminución de la síntesis de hemoglobina, neuropatía periférica, anemia, incluso algo muy curioso puede hacer que haya una disminución de la longevidad, es decir, puede hacer que tengamos o que seamos menos longevos. El moho y la humedad lo vemos muy frecuente, como hemos dicho. Es decir, además ten en cuenta que la humedad es el entorno natural del moho. Además está el moho en nuestro ambiente continuamente. Y crece el interior cuando las esporas
se posan en superficies que están húmedas, es decir, siempre crece con la humedad, ¿vale? Hay muchos tipos y, como dijimos, de homo y ninguno crece si no hay agua y no hay humedad. Y estamos acostumbrados a verlo en las paredes de nuestros edificios. Muchas veces no nos damos de cuenta. A veces tenemos pacientes que vienen con enfermedades que causan estas humedades y decimos, oye, vigila porque vemos hongos y hay que sospechar si puedes tener paredes. Ellos nos comentan que no, a veces retiras armarios o buscas un poco más de profundidad y ves zonas de humedad que se producen y que se van llenando constantemente, ¿no? Produce alérgenos, irritantes y en algunos casos, eso puede ser potencialmente tóxico, ¿vale? Los síntomas los podemos ver en el caso en este niño: escalofríos, fiebre, pérdida de cabello, irritación ocular, reacción alérgica, irritación de nariz y garganta, irritaciones de las mucosas, pueden aparecer sarpullidos o ya enfermedades graves en los pulmones que pueden dar lugar a hemorragias o enfermedades más crónicas, ¿no? El radón es como el cancerígeno invisible porque no lo podemos ver, es decir, realmente se produce por la descomposición del uranio, suele estar en los suelos, en las rocas, en el agua y ascienden, como podemos ver en la imagen, desde el suelo y se filtra por las viviendas a través de las grietas y otros agujeros en los cimientos de las mismas y queda atrapado, es decir, alcanzando niveles altos dentro de nuestros edificios. ¿Dónde suele estar? Grietas de los pisos sólidos, juntas de construcción, grietas en las paredes, espacios espacios en los suelos que están suspendidos, espacios alrededor de las señalerías de los servicios, cavidades en el interior de las paredes y suministros de agua. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es potencialmente cancerígeno. En el mapa de España de la derecha podemos, bueno, en este caso de vuestra izquierda, podemos ver dónde hay una mayor concentración de radón en el suelo. Y podemos ver que en zonas de Galicia, incluso zonas de Baja Castilla y León o Alta Extremadura, ahí podemos ver altas concentraciones incluso pues, en el norte de Madrid, ¿no? Que son zonas donde podemos observar una alta concentración de radón y que potencialmente puede ser cancerígeno. ¿Por qué es importante hacer una prueba? Muchas veces es una recomendación que se hace a aquellas personas que vayan a comprar casa, es decir, que realmente antes de meterte en una inversión, comprueba si realmente las emisiones de radón son elevadas en el sitio donde vas a vivir. 1 de cada 15 hogares en los que se hace la prueba tiene niveles altos de radón. 1 de cada 15. Es verdad que se deberían hacer en muchos más, pero para que veáis una idea de que tú haces una prueba generalmente donde sospechas si lo puede haber y 1 de cada 15 tiene unos niveles altos de concentración. Es la segunda causa principal de cáncer de pulmón. 21.000 muertes al año por cáncer de pulmón debido al radón. Y entre los no fumadores es la causa principal de cáncer de pulmón, ¿no? Por último, el humo de segunda mano, es decir, ese fumador pasivo. Hoy, que es el Día Mundial sin Tabaco, es importante que lo recordemos. Es un carcinógeno con más de 7.000 sustancias. Aumenta o se produce muchas veces en exposiciones en interiores, especialmente en nuestros hogares. Ahí es donde está más concentrado, porque generalmente la gente suele fumar más en el espacio exterior, ya menos. Pues es verdad que en nuestras casas solemos fumar mucho y eso repercute en nuestros hijos. Incide en un 11% de los niños de 6 años de edad y menores. Y los padres son los responsables del 20% de la exposición en los niños. Fijaros, los padres. Además, hace 3.000 muertes anuales por cáncer de pulmón en no fumadores. Y hasta 150.000 a 300.000 de las infecciones anuales del sistema respiratorio inferior, de las neumonías en los niños y menores de 18 años, perdón, menores de 18 meses, son causadas por el humo del tabaquismo. Vemos lo que puede provocar en la imagen de al lado en los niños y en los adultos: ictus, tumores en el cerebro, enfermedades en el oído, cáncer de los senos nasales, linfomas, cáncer de mama, asma, cáncer de pulmón, puede agudizar paciente con EPOC, puede provocar leucemias, arteriosclerosis, la propia EPOC puede ser producida también por el humo del tabaquismo. Es decir, puede incluso dar lugar a problemas a nacer, partos, es decir, y que el niño sea prematuro. Es decir, tenemos muchas
muchas patologías que se pueden ver afectadas por este humo de segunda mano, ¿no? ¿Qué medidas de control tenemos que llevar? Ahora sí, vamos a ir uno a uno, repasando un poquito las más importantes, ¿eh? Ventilar siempre, siempre, ¿eh? Vale, ya sea en un ambiente rural, en un ambiente urbano, siempre ventilar. Incluso hay edificios o casas que utilizan sistemas de ventilación mecánica controlada, lo cual hace que los sistemas de aireación y de renovación del aire sean mucho más eficaces. Controlar y medir los niveles de contaminación del aire, sobre todo en aquellas personas que se ven afectadas o que tienen enfermedades respiratorias crónicas, o que, por ejemplo, tienen alergias a determinados alérgenos, polen, ácaros. Eso hay que controlarlo, ¿no? ¿Vale? Si podemos utilizar sistemas de filtración y purificación del aire, hay que utilizar, o cuando vamos a comprar una vivienda, que hayan utilizado materiales de construcción sostenibles, sobre todo cuando se hace también alguna reforma. La sostenibilidad va ligada a una menor contaminación y va ligada a una menor enfermedad, ¿eh? Tenemos que intentar controlar factores como la temperatura o la humedad relativa. Hay medidores de ambos, ¿eh? Hay que limpiar la casa y aspirar el polvo a menudo. Tenemos que vigilar el crecimiento de moho en las zonas más húmedas, lo hemos comentado antes. Evitar el uso repetitivo de productos tóxicos, de pesticidas si estamos al lado, de aerosoles de desodorantes. Es decir, hemos visto distintos productos que pueden provocar esta toxicidad y tenemos que evitar su uso repetitivo o intentar evitar su uso sin más, ¿eh? Evitar estar en lugares donde se trabaje con agroquímicos o fertilizantes y pesticidas. Eso en ambientes urbanos es más fácil, pero en ambientes rurales hay que tenerlo un poquito más controlado, ¿no? Y sobre todo, si alguien va a trabajar con estos productos, al menos que haya alguna regulación y que pueda haber algún tipo de aviso para que nos podamos proteger adecuadamente. También evitar el contacto con pinturas, disolventes y decapantes. Adquirir productos ecológicos y algo más naturales, eso sí lo podemos hacer. Y sobre todo, y esta es la última, y hoy es el día de no fumar, no fumar. Es decir, hay que intentar evitarlo por nuestra salud, hemos visto también por la salud de los que conviven con nosotros. 5 conclusiones para acabar antes de pasar al turno de diálogo y de preguntas. Recordad, cerca de un tercio de la población mundial todavía cocinan en fuegos abiertos o cocinas con fugas, que se alimentan de queroseno, biomasa o carbón, lo que genera contaminantes dañinos en el aire de sus hogares. Se ha calculado, fijaros que en 2020 esta contaminación causó 3,2 millones de defunciones, entre ellas 237.000 en niños menores de 5 años. La mortalidad en niños es muy elevada, provocada sobre todo por infecciones de las vías respiratorias inferiores. La contaminación en aire doméstico causa enfermedades no transmisibles, como accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, EPOC y sus agudizaciones, y cáncer de pulmón, ¿no? Las mujeres o niños suelen ocupar tareas domésticas como cocinar y recoger leña en países menos desarrollados, los que soportan la mayor carga de morbilidad por el uso de métodos y combustibles contaminantes en los hogares. Y recordad, es necesario utilizar o ampliar el uso de técnicas y combustibles más limpios, intentar utilizar mayor tecnología sostenible para reducir la contaminación y proteger la salud de las personas, sobre todo proteger la salud de las personas. Energía solar, electricidad, biogás, gas licuado, gas natural, combustibles en masa con otros hornos en masa, tienen que cumplir las metas de emisión establecidas por la OMS. Sobre todo, utilizar los productos de manera racional y pensar que cualquier zona dañada o cualquier producto que podamos utilizar en nuestro domicilio puede ser un condicionante a la hora de producir una contaminación y con ella que nos lleguen las enfermedades. Y bueno, os quiero invitar a Madrid Respira, es un evento que hicimos el año pasado. Este año lo vamos a volver a repetir, es un evento en el que lo hemos hecho en los jardines del Retiro de Madrid. El año pasado fue el 8 de octubre, este año vamos a intentar hacerlo el 30 de septiembre 23, todavía estamos pendientes de la fecha, pero bueno, entiendo que a través de las asociaciones y nuestras páginas y sociales podéis enteraros del día. Aquí tenéis una página web, pues si podéis entrar. Por aquí vienen muchas recomendaciones de prevención de salud, muy dirigido también a la población general y algunas de ellas para el paciente con EPOC. Hacemos un circuito para hacer andando, son 5 o 6 paradas en las que enseñamos a la población general
como prevenir para no fumar, una dieta equilibrada, hacer ejercicio, hacemos espirometrías y ponemos pulsímetro, es decir, incluso para pacientes con EPOC que tengan una BiPAP, una CPAP, oxígeno, les damos ciertas recomendaciones de uso o cómo solventar problemas, tenemos médicos, es decir, que es un día, es un sábado, y que sepáis que estáis todos invitados a estas jornadas de Madrid Respira. Por lo que muchas gracias a todos y sobre todo también las gracias a EPOC España, a la Sociedad Española de Pacientes y Cuidadoras de EPOC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que la exposición ha sido muy clara, muy concisa, sobre todo con palabras que todos los pacientes podemos entender perfectamente y, desde luego, muy instructiva. Creo que particularmente me he quedado sorprendido incluso de todos los contaminantes que puede haber dentro de un hogar, ¿no? A pesar de que creía que sabía algo, pues realmente reconozco que hoy he aprendido mucho. Muchísimas gracias. Desde luego nos sumamos al circuito Madrid Respira, nos lo apoyaremos cuando sepamos la fecha, lo compartiremos en nuestras redes sociales también y en nuestros socios, pues, que hay muchos que están en Madrid, igual que se pueden animar y participar en este circuito, que creo que es muy interesante. Y volviendo un poco ya al tema que nos ocupa, bueno, primero comentaros a todos que podéis intervenir cuando queráis, simplemente acordaros de liberar el micrófono, hacer la pregunta que creáis oportuna y seguramente que el doctor estará encantado de contestaros. Exacto. Decía que, volviendo un poco al tema que has comentado, bueno, pues el tema sobre todo que hoy es Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Día Mundial. Entonces, has hablado del fumador pasivo y yo me pongo en primera persona. Yo he tenido, lógicamente, tengo EPOC, he sido trasplantado hace 4 años y he sido fumador pasivo. Antiguamente, por desgracia, no solamente en el hogar, sino en las oficinas, no había el control ni que hay ahora. Todo el mundo fumaba y yo, pues, realmente mi afición fue por ese motivo y es muy perjudicial. Y sobre todo, como decías, que creo que es muy importante en niños, ¿no? Creo que eso es algo que realmente es alarmante también. Es mi opinión, vamos. Sí. Mira, yo siempre pongo el ejemplo cuando yo era pequeño, mi padre fumaba Ducados, que yo creo que ya no debe ni existir. Y bueno, fumabas en casa, fumabas fuera, entonces claro, yo compartía pues con mi padre ver la televisión, ver los partidos y bueno, pues siempre estabas ahí constantemente inhalando ese humo, porque obviamente pues cuando te pones a ver la televisión en un partido de fútbol, obviamente es un momento para disfrutar y un fumador es cuando suele hacerlo, ¿no? Eh, el tabaco, cada vez hay muchos más estudios y muchos más resultados en el que dice que el tabaquismo que inhala un niño, incluso una madre ya en ese periodo en el que se está gestando el niño, puede repercutir no solamente en la salud y en el crecimiento de ese niño o de ese bebé desde los primeros años de vida, sino que a veces se está viendo que puede ser un desarrollo de una futura EPOC. Es decir, nuestros pacientes con EPOC ya no están tan ligados a un tabaquismo o una biomasa como siempre sabíamos, sino que puede estar desarrollado o se puede desarrollar en relación con esos factores que se producen cuando somos bebés o que nuestra propia madre, así es fumadora, pues, o puede tener otras patologías que hace que el desarrollo de nuestros pulmones no sea el adecuado de una manera 100% completa y que puedan quedar resquicios que, por ejemplo, con el paso de los años podemos desarrollar enfermedades como la propia EPOC. Por lo tanto, cuando fumamos tenemos que pensar no solamente en nuestra salud, sino en la salud de esos niños o de esas personas que están inhalando ese humo. Incluso voy más allá de esos pacientes mayores, esos ancianos que tienen también patologías crónicas y que inhalar el humo puede provocar también afecciones, incluso infecciosas o propias neumonías que pueden conducir a un desenlace fatal en ese paciente. Por lo tanto, tenemos que tener muy bien y mucho cuidado con proteger nuestra salud y la de nuestros convivientes, ¿no? Efectivamente, así es.
Bueno, nosotros habíamos lanzado ya un poquitín, digamos, a nuestras redes sociales, a los pacientes, pues que nos enviaran preguntas a través del correo y demás, y aunque realmente las que nos han llegado prácticamente las has contestado todas ya en tu exposición, pero bueno, no obstante, te las voy a ir pasando también La para que reforzamos, no hay ningún la problema. reforzamos, efectivamente, eso es. Una de las preguntas dice, ¿son superiores los niveles de contaminación del aire interior a los de exterior? Mm, Esto, como he dicho, todo depende del tipo de contaminante. Por ejemplo, una materia particulada que esté producida por una combustión de un coche o de una fábrica va a ser mucho más importante en en el exterior que en el interior. Pero fijaros, si nosotros ese tipo de partículas o combustiones que se producen de fuera a adentro, la concentración que se va a producir va a ser mucho mayor, porque el espacio es mucho más reducido. Cuando está, quieras o no, cuando estamos en el exterior, el aire se renueva mucho más fácilmente, en un ambiente interior no tanto. Por tanto, la concentración puede ser mayor y el problema para la salud puede ser más importante, ¿no? Todo, como digo, diferenciar muy bien de aquellas cosas o aquellas partículas o contaminantes que pueden ser más típicos del interior y más típicos del exterior, ¿no? A través del WhatsApp también nos llega una pregunta y nos dicen que hablas de sistemas de filtrado del aire, pero en el mercado hay muchos y a diferentes precios, muy diferentes entre sí. ¿Alguna recomendación en especial que deberíamos buscar? Bueno, aquí juega la parte de que yo soy médico y no domino el campo. Pero mira, yo creo que el principal filtro o dispositivo que debe uno de adquirir es aquel que tenga claramente bien que está autorizado o ha pasado por el filtro de la Comunidad Europea. Y cualquier compra responsable y que se ve que ha sido aprobado por los distintos organismos, tanto nacionales como la Comunidad Europea, es un sello de calidad. Y ese es probablemente el que tengamos que hacernos. Debemos de intentar evadirnos de aquellos que a lo mejor por un presupuesto inferior nos han contado que puede ser muy eficaz e ir a aquello que probablemente nos provoque mucha más seguridad. También son muchas veces me lo dicen con estos ambientadores y demás y tal, incluso aquellos productos que se pueden dejar en casa que pueden humidificar, estos son humidificadores. Tan importante es realizar una buena compra como luego después el mantenimiento. Es decir, tú puedes comprar un sistema de filtro como un humidificador, pero si no lo cuidas y si no lo limpias, al final eso te va a generar infecciones, ya sea en virus, bacterias y más. Por lo tanto, es tan importante el hacer una buena compra como el cuidado que vamos a realizar de esa misma, porque al final vamos a inhalar todo lo que pase por ahí. ¿Vale? Comentabas el tema de la ventilación del hogar y también nos preguntan que cuánto tiempo se debe ventilar una casa, especialmente en invierno, que tendemos igual a no abrir las ventanas, realmente no abrimos porque que haya fuga de calor, ¿no? Entonces la pregunta es ¿a cuánto tiempo sería lo necesario para ventilar ese domicilio? No, obviamente va a depender del tamaño de la casa o del apartamento donde vivamos, incluso del sistema de corriente de aire que podamos tener. O sea, yo creo que lo suyo en una habitación más o menos estándar, lo lógico es que con 10 15 minutos ya podamos tener esa habitación ventilada, e incluso probablemente menos, ¿no? Tenerlo mucho más tiempo obviamente, probablemente vamos a ventilar de manera más continua en la casa, pero si queremos hacerlo en invierno para intentar protegernos del calor, con dígitos, vale. Pero sí es verdad que, como comentamos antes, esa combustión calefactada que podamos tener, hay que renovarla, porque va a depender también no solamente del tamaño de la casa, sino de cómo generamos esa calefacción, porque a lo mejor la podemos crear con horno de leña a un sistema más cerrado y mucho más insostenible. Por tanto, este último va a ser mucho más eficaz a la hora de renovar ese aire que no, por ejemplo, la producción rural o en otras zonas, en más urbanas, en las que producimos una calefacción incluso por una combustión de queroseno o por un gas que estamos también contaminando. Es decir, yo, por ejemplo, he estado en casas en el que la calefacción se produce por gas, ¿vale? Pues ese gas hay que tener cuidado. Ya hemos dicho que puede producir un monóxido de carbono en el caso de que estos aparatos no estén bien funcionando, o sea, con un funcionamiento adecuado en función de la normativa correspondiente. ¿Vale?
Hay una pregunta curiosa que nos ha llegado de varias formas y te la trasladamos más o menos resumida. Que una de las situaciones más habituales que hay en una vivienda es el poner velas perfumadas. ¿Esto es perjudicial para el sistema de salud respiratorio? Bueno, esto lleva un poco a discusión, ¿no? Porque muchas veces puedes tener la sensación de que poner velas y esa combustión puede generar ciertos tóxicos que pueden dañar al sistema respiratorio, ¿no? Y la verdad es que últimamente suele estar un poquito más de moda, ¿no? Porque no solamente vas a la vela antigua, vamos, como hacemos antiguamente era el sistema de iluminación hasta hace no muchos años en muchos sitios, en pueblos y demás y tal, sobre todo cuando se iba la luz, ¿no? Ahora las utilizamos más pues como un perfume o como un condicionante para estar en casa y para oler más o menos bien, ¿no? En el fondo tú estás generando combustión, por tanto, hay que tener cierta precaución en el uso continuado de estas velas, ¿no? A veces vas a casas en el que te encuentras no solamente con una vela, te encuentras con 15, 20 velas distribuidas en distintas zonas del hogar. Entiendo que con la idea de perfumar porque a la gente sin más le puede gustar que tienes las casas. Hay que tener cuidado, porque sí es verdad que pueden producir algún tipo de compuesto que puede dañar a la vía respiratoria y sobre todo aquellos pacientes con patología respiratoria crónica, como ser un EPOC o un asma, tienen que tener especial cuidado con estas velas. Sí, eso es lo que les comunicaban a algunos pacientes, que ellos sentían una reacción, o sea, a esas velas, a esa combustión, como bien comentas. También nos preguntan que cuáles son las actividades domésticas más contaminantes. Eh, bueno, como hemos dicho, el cocinar, Sí. ¿vale? Sobre todo en países menos desarrollados, que como vimos, se hacían pues con leña y con distintos materiales y demás. Yo creo que cocinar es lo más contaminante. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo cuando era pequeño, aunque en mi casa ya tenía estos fogones de gas y demás, a veces iba a otras y todavía tenían estas cocinas de leña o de carbón. Bueno, yo cuando era pequeño muchas veces el carbón era el principal sistema de calefacción para casas, por tanto ya tenemos dos cosas, tanto la calefacción como la cocina. Y muchas veces, los que sois más mayores, pues lo veis, la vida se hacía en torno a estos juegos y se hacía en las cocinas, porque o estabas comiendo o estabas calentándote. Entonces, fundamentalmente, estos pueden ser los principales. También el uso de electrodomésticos que pueden generar esta serie de contaminantes. Como dijimos, las zonas húmedas, baños y demás pueden generar mohos, eh, como hemos podido, como hemos podido ver. Si tienes una zona también de lavandería, pues es similar a lo que es un baño. Hay que tener mucho cuidado también en esas zonas de producción, pues de polvo, que también puede generar algún tipo de problema, sobre todo en pacientes alérgicos o asmáticos. Y sobre todo esta emisión de contaminantes que vamos produciendo con ciertas actividades. Bueno, pues, yo qué sé, pues a lo mejor en un baño también podemos utilizar el aerosol para laca, como en desodorante. Bueno, en el fondo es viviendo un poquito estas zonas donde las podemos ver. Pero yo, si tuviera que decir a nivel global o a nivel mundial, sobre todo las cocinas y los sistemas de calefacción. Y ya más un poquito nuestro ambiente, jugamos con los electrodomésticos, zonas húmedas de moho y demás. Muy bien. Nos preguntan también, bueno, aunque ya has comentado algo sobre el tema o has comentado sobre ello, vamos, si un sistema de climatización ayudaría a mantener el aire más limpio. Bueno, sí, es la primera que hemos recomendado, ¿no? Es decir, estos sistemas de ventilaciones que provocan una renovación del aire con circuitos bien diseñados y bien estandarizados. Vale, sí, pero el problema es que a lo mejor eso lo podemos tener en edificios nuevos y más sostenibles, o incluso pues, lo que son edificios de empresas y demás. Y tal. No es más difícil que a una casa antigua o cuando llevas a un medio un poco más rural de poder tener estos sistemas y tenemos que abogar por una ventilación eficaz, ¿no? Como dijimos, 10, 15, 20, 30 minutos para hacerlo, pero si lo podemos tener, igual, tanto el tenerlo como luego un adecuado mantenimiento para que esto funcione bien y que no nos puede llegar a producir algún tipo de enfermedad por el mal uso o por no tener un cuidado adecuado de estos sistemas.
Sí, que normalmente llevan los filtros, ¿no? Entonces, el mantener limpios y renovados esos filtros entiendo que es importante. Ujú. Bueno, me preguntan que cuáles son las sustancias que más nos pueden preocupar. Bueno, las que más nos tienen que preocupar son las que son cancerígenas. Es decir, y en el caso de vosotros, para los pacientes con EPOC, aquellos que os pueden provocar más agudizaciones, ¿no? Los hemos puesto, es decir, yo creo que fundamentalmente hemos ido al asbesto. El asbesto generalmente ya está muy reborizado. Yo creo que ya ninguna construcción la lleva, pero todavía hay construcciones antiguas. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace unos años, ¿no? Hubo un problema con los tejados de televisión española, que había algún problema con el asbesto. Es decir, hay que tener en cuenta que edificios antiguos pueden llevar estos productos y lo puede producir. Yo creo que también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el humo del cigarrillo, es decir, estos productos de combustión, hay que tener mucho cuidado con ellos. Sobre todo en las casas también yo creo que las zonas húmedas, zonas sucias, donde hay contaminantes producidos, es decir, contaminantes biológicos por virus, bacterias, sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo muy enfocado tanto a pacientes con enfermedades crónicas, como los pacientes con EPOC, como a niños y a ancianos. Estos tres grupos de poblaciones son los que tenemos que tener mucho más cuidado con este tipo de contaminantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el radón, pues lo hemos comentado, es incancerígeno, pero claro, nadie cuando va a comprar una casa se preocupa de si en su suelo hay emisión de radón que no controla, pero si a largo plazo puede condicionar un cáncer, ¿no? Pero bueno, son cosas que poco a poco tenemos que ir empezando a preocuparnos, porque muchas veces no debemos de poner solución a una enfermedad, sino que tenemos que empezar por la prevención. La prevención va, en este caso, desde el modo de la contaminación, por intentar reducirla y llevar a cabo unas construcciones o una serie de filtros o de, o de renovación del aire de manera sostenible, ¿no? Ujú. Bueno, animo a los que están presentes y Sí, que... porque por ahora os estoy pidiendo un rollo, no sé, os estoy contando muchas cosas. Veo que No, muchos de vosotros asintís con la cabeza, morréis, pero cualquier cosa que os parezca va a parecer una tontería, no, oye, podéis preguntarla. Y mirad, muchas veces es el sentido común. Es decir, a la hora de ver esa cosa que nos puede provocar una inhalación perjudicial para la salud o no. Es decir, es que muchas veces, nosotros tenemos una unidad de cuidados respiratorios en domicilio, a veces para las enfermeras, a cuidar a los pacientes con EPOC, para ver cómo realizan bien su técnica de inhalación, conocen la enfermedad, sus autocuidados, intentamos protegerlos de las agudizaciones. Y entras en casas y dices, al entrar en esas llaves, distintas zonas donde dices, mira, a lo mejor te puedes quedar en casa para que no te contagies de un virus o una bacteria, pero cuidadito que tu propia casa puede ser un foco de contaminación y que acabes con una agudización. Tanto hay que tener las casas bien limpias, bien cuidadas, renovar los materiales, seguir las normativas de limpieza o de uso de los dispositivos. Eso hay que tenerlo muy presente, porque en el fondo es donde vamos a vivir. Y donde vivimos no puede ser el lugar donde podemos fallecer, ¿no? Es decir, hay que prevenir, sobre todo eso, prevenir, ¿no? no, está claro, además es por nuestro propio bien, como pacientes que somos respiratorios o de POC en este caso es por nuestro propio bien. Pues Me gustaría, perdón, me gustaría preguntar, si me permiten, sí, sí. yo tendría una cuestión. En mi caso, hay muchos momentos que realmente parezco una persona sana, sana totalmente, si no hago esfuerzos, claro, si hago esfuerzos se nota enseguida. Y otras, prácticamente no me puedo mover. El sistema dentro de mi casa y más o menos exterior es el mismo. Entonces, no logro atinar si es la presión atmosférica, si es la humedad. No sé lo que es, por qué cambian esos días, por qué puedo estar un día tan mal y otro día parecer que no tengo nada. Y es algo que yo mismo no logro adivinar si es la temperatura. Efectivamente, mucho frío me afecta, mucha calor también, pero un día estamos, por ejemplo, a 24 grados, los mismos 24 grados, y un día estoy muy mal y otro día estoy, pues, eso, que parece que sea sano. Que me Vale. gustaría que me Sí, has dado con la pudiera clave. encarar. Claro, has
lo has dicho, lo has comentado perfectamente. Es decir, hay días que con la misma temperatura estoy peor, otros días estoy mejor. Quiere decir que hay otras múltiples variables que pueden afectar a tu sistema respiratorio más allá de lo que es una temperatura o una humedad. La temperatura o la humedad juegan un papel importante a la hora de proteger esos pulmones. No es lo mismo inhalar un aire caliente que un aire frío. Y no es lo mismo un aire húmedo que un aire menos húmedo. Y probablemente en tu situación habrá otros componentes como el estado inflamatorio de tu pulmón. Por ejemplo, si tienes más posibilidades de haber hecho un ejercicio y tienes algo más de hiperinsuflación pulmonar. Es decir, puede haber días en los que a lo mejor tengas una mayor carga de enfermedad y mínimos esfuerzos no los toleres, en cambio otros días te encuentras con más fuerza y a lo mejor puedes aguantar mejor ir al baño o ducharte o vestirte. También tiene incidencia la medicación. A veces que no tomamos correctamente la medicación ese día y puede ser que ese día entero tengamos dificultad para controlar estos síntomas. Es decir, hay muchos factores que pueden alterar. Estos que te he comentado a lo mejor son unos de los más principales, pero incluso muchos de vosotros no os contáis que yo, por ejemplo, que estoy en Madrid, me dice, yo estoy en Madrid, me voy a la Comunidad Valenciana y es que es otra vida. Es que puedo respirar mucho mejor, eh, no tengo tantas agudizaciones. Y fijaros, el que puede hacer un ambiente de contaminación. También lo hace la humedad. Yo tengo pacientes que me dicen que a la Comunidad Valenciana o a Canarias en verano no van porque tal es su nivel de humedad que no lo aguantan. En cambio se van a Asturias o se van a Galicia. Es decir, muchas veces nuestro pulmón tiene unas características que hace que tengamos que aprender a buscar a lo mejor esos sitios en los que vamos a respirar mejor o peor. Pero los neumólogos tenemos ya que veces mucho más concienciados del tema de la contaminación. Antes, cuando yo era residente, era impensable pensar, bueno, no es que fuera impensable, pero no lo pensamos con más asiduidad, el hecho de que una contaminación te podía provocar una agudización de POC. Y como siempre lo mismo, las infecciones, los virus, las bacterias, a un sobreesfuerzo, a un problema mecánico, pero nos damos cuenta de que, por ejemplo, la población de Madrid probablemente pueda tener más agudizaciones por la contaminación que puede haber externa que a lo mejor la que pueda haber en la propia Sierra de Madrid, o la que tiene un paciente en León, o la que tiene un paciente en Jaén. Esas cosas influyen. Y vosotros lo veis cuando viajáis de una zona a otra de España, como, además es que lo contéis muy bien, es irme de Madrid, ponerme peor, es venir bien y enseguida volver con los síntomas habituales. Pues ahí es una de las respuestas a la que podéis tener, pero siempre va a haber muchos más factores aparte de lo que es la contaminación y la humedad, pero hay que intentar en buscar que nuestro ambiente, que nuestro aire sea lo más beneficioso para nuestra salud, ¿no? Incluso corroboro lo que dice Héctor, creo, ¿no? Nosotros muchas veces simplemente, aunque sea dentro del mismo ambiente, a la mañana, según nos levantamos de la cama, sabemos si el día lo vamos a tener mejor o peor. Sabemos ya cómo es nuestra capacidad, está más baja, está más alta. Hoy, yo muchas veces he dicho, hoy voy a tener mal día, hoy no puedo hacer nada, y otros días que parece que te levantas y según te levantas dices, es que hoy me como el mundo. Entonces, quiere decir que eso, pues la propia, entiendo yo lo que ha dicho el doctor, la propia enfermedad es la que nos, digamos, nos hace fluctuar así en esos días. Pero totalmente de acuerdo, doctor. Claro, nosotros, por ejemplo, no podemos prescribir un inhalador para los días buenos y otro para los días malos. Lógico. Claro, entendemos que hay un tratamiento crónico y que lo lógico es que sea efectivo para intentar mantener al menos esa calidad de vida. Pero cuando llegas a una fase muy evolucionada de la enfermedad, lo que menos te importa, yo creo que es así, es cómo es tu espirometría. Lo que más te importa es cómo es tu calidad de vida. Es decir, cómo de bien o de mejor puedes hacer las actividades que haces en tu día a día. Y eso tiene que ser la mayor preocupación para el médico. Es decir, esa transmisión que vosotros le hagáis de cómo es su día a día se tiene que traducir en la prueba que sea o en el ajuste del tratamiento que sea para que vosotros en cada día tengáis esa mejor vida. Al principio de la enfermedad influye, pero también importa que la enfermedad no progrese e intentar cortar esa progresión, esa inflamación del pulmón, ¿no? Pero cada enfermedad crónica tiene su especial, digamos, características y cómo manejarla de una forma u otra.
Bueno, Bueno, pues si eh, tenéis alguna pregunta más. Sí, yo quería haceros una consulta, porque sí que es cierto de que yo todavía tengo la EPOC más o menos controlada, porque dejé el trabajo, que era lo que me perjudicaba, de los aires cerrados, los aires acondicionados sin ventilación natural en ningún momento, y luego viviendo en Barcelona, con lo cual yo tiré la toalla, me vine a vivir a la provincia de Alicante y de verdad que lo he notado un montón con el tema contaminación. Entonces, realmente sí que influye mucho el clima, cómo te lo tomes tú, si descansas, si haces más movimiento, es que realmente nos afecta todo. Claro, Desde luego, la además contaminación. no es lo mismo Alicante. Entiendo que no es lo mismo Alicante ahora, que estamos en una temperatura ideal, lo que es el otoño y la primavera. Cuando llega ya agosto, calor y humedad, ya estás pensando o en volver a Barcelona o irte un poco más hacia el interior. Igual que en el invierno se vivirá mucho mejor en Alicante que a lo mejor en Madrid. Pero yo digo que muchas veces buscas el sitio en el que le vas a provocar un mayor beneficio a tus pulmones, a tu sistema respiratorio y hacerlo de manera inconsciente, racional, y sabiendo muy bien lo que hay que hacer y lo que no puede hacer, eso siempre beneficia, ¿eh? No, no, hay que cuidarse. Que solo tenemos unos pulmones, ¿eh? No tenemos un recambio. Claro, y luego no es solamente la contaminación, tenéis que pensar muchas veces que hay que vacunarse, hay que tener una dieta equilibrada, hay que hacer algo de ejercicio, es decir, tenéis que pensar también cómo proteger a vuestro sistema inmunitario, es decir, que tenéis que tener una serie de opciones o de cosas bien estructuradas en vuestra cabeza para intentar o intentar convivir lo mejor posible con la enfermedad o que al menos intente progresar lo más rápidamente posible. Y que si lo hace, que sea por edad, porque nuestro pulmón es igual que el mío, mi capacidad no es la misma, obviamente, ahora que tengo 40 y venga, 6. Lo digo, con 46 a cuando obviamente tenía la mitad de 23 o cuando tenga 70. Obviamente, y si convives con una enfermedad en la que el pulmón está más inflamado o está más destruido, obviamente se hace más complejo, ¿no? Ya, lo intentaremos. Y además se lleva, ¿eh? Ya te digo, la alimentación, yo no me había cuidado nunca tanto como ahora. O sea que Claro. estoy bastante consciente. Nuestro sistema inmune, todo lo que son alimentos ricos en vitamina C, D y E, zinc, esto está a la orden del día, ¿vale? Y Bueno, además pues vosotros tenéis el tiempo tiene luego después otra cosa que también incide con lo que decía Héctor, que luego va sumando otras enfermedades que te pueden hacer que tengas síntomas parecidos, como son la insuficiencia cardíaca, a veces empiezas con hipertensión arterial, con diabetes, con la obesidad. Hay gente que no lo lleva tan bien y empiezan las enfermedades psiquiátricas por trastornos adaptativos. Y que luego se eso. van sumando otras cosas que luego después hacen que no solamente tengas disnea o algo por la EPOC, sino por otras causas que también hay que controlarlas, hay que diferenciarlas y también hay que tenerlas bien controladas. Ese es un problema que tengo yo a menudo, la soledad. La soledad de que no te quieren en el centro de excursionista porque no quieren que te mueras con ellos. Cuando haces la excursión y te ha entrado una agudización. La soledad cuando has estado envuelto en fumadores, pues incluso de cannabis toda la vida y ahora no puedes estar con ellos o solo a ratos. Yo lo que estoy notando mucho a nivel personal es la soledad que me ha provocado esta enfermedad, que incluso me lleva a hacer tonterías muchos días que no debería hacer, pero es terrible, es terrible. Es poco Claro, conocida, pero poco comprendida y te hace cambiar todo. O sea, si tú tienes amigos o ibas a una reunión los sábados a casa de un amigo, tomabas cenar perdón, y salías y estabas con ellos, pero claro, resulta que son fumadores. Sí, apagan los cigarros cuando voy, los respetan, pero han estado fumando en esa habitación. Yo lo noto al instante, yo me pongo a parir. Igual hace 20 minutos que no fuma nadie y han abierto la ventana, es igual, no sé por qué. Lo noto enseguida y me pongo a parir. No puedo ir de fiesta con ellos porque no puedo entrar a los locales si hay mucha gente, me ahogo. No puedo entrar a un restaurante cuando hay mucha gente porque me ahogo si es un local cerrado. Ahora más, porque con la crisis de la electricidad se ve que se ahorran mucho en, en encender los aires o encender los renovadores de aire, porque eso es caro. Entonces, para ahorrar, no sé por qué, imagino que debe ser para la factura de la luz, pues encuentro en muchos locales que antes iba y podía respirar, ahora entro y al cuarto de hora me entra una agudización que no puedo estar.
Esto, normalmente nosotros solemos decir que esta enfermedad te aísla no solo físicamente, sino también psicológicamente, ¿no? Es dura, pero tenemos que luchar contra ella, no nos queda otra opción. ¿Ha pasado también a vosotros esto? A ver, Claro, Héctor, lo que tienes que pasa. hacer es intentar, y te lo digo de verdad, ansiedad yo he tenido en su momento, pero sí que es cierto, lo que tienes que hacer es adaptar tu entorno a tu enfermedad. O sea, no te sentirte solo. El grupo de Facebook que estamos, de POC, ahí encontrarás súper apoyo para cualquier duda o cualquier cosa. He preguntado muchas veces a alguien de mi área para salir a pasear, para hacer ejercicio juntos. Al final tengo que luchar para hacer 4 pesas solo, tengo que luchar para pasear solo por la calle y al cabo produce una soledad, no sé, algo psicológico, como dices tú, increíble. En el grupo lo he puesto varias veces, si seguís el grupo, veréis que muchas veces he pedido auxilio. Alguien que sea de mi zona, que pueda quedar conmigo para salir a pasear. No, se ve que no hay nadie, en Lérida no debe de haber muchos casos. Vete solo, yo lo hago. Sí, yo me voy también. sola por el pueblo y pienso, bueno, cuando me voy a dar una vuelta, 1 hora de caminar, Sí. que vale, que es más agobiante que estar sola, pues te ponen los cascos, vas escuchando lo que sea. El caso es no quedarte, es que es primordial hacer ejercicio. Es primordial para nosotros, ¿eh? Vais a disculpar, pero bueno, este es un tema, mira, que es un tema que recogemos desde la asociación, ¿vale? Y veremos la forma de poder, no sé, de alguna forma ponernos en contacto, ¿vale? Quiere decir que ahora no es el momento tampoco y aparte que el doctor también tiene que rellenar, nos hemos pasado del tiempo y el doctor también tiene que cumplir con sus obligaciones. No me importa si de vosotros. Para puntualizar, no solamente en el POC, la salud mental es y va a ser cada vez mucho más importante en la población española. La española y la salud. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que esto tiene un problema que hay que abordar desde una patología que es multidisciplinar. Y aparte de tener los recursos sociales o médicos indispensables, como es que tu neumólogo, si ve que tienes algún tipo de problema de estos, que te envíe al psicólogo o al psiquiatra para que te dé ciertas pautas para intentar mejorar, desde las propias asociaciones como estas, debéis no solamente a lo mejor hacer actividades formativas y demás, a lo mejor podéis quedar un día en Lérida los que podéis quedar o hacer una excursión para que él pueda viajar y más y tal. Así que luego hay actividades sociales que hay que intentar y obviamente esto también hay que vencer ese miedo, ¿no? En ese sentido, a hacer actividades y demás. Pero yo creo que hoy en día cada vez se da más importancia a la salud mental. Cada vez tiene que haber más herramientas, que seguro que la asociación las dais y las tenéis para que pueda solventar esos problemas. Y la ayuda médica es fundamental, es decir, que nadie, que ningún paciente con EPOC que le digan que tiene un trastorno de adaptación a su patología y que puede conducir a una depresión, a una ansiedad, tenga miedo de ir al psiquiatra o al psicólogo para que le ayude. Eso es fundamental. Igual que va al cardiólogo para manejar la insuficiencia cardíaca, al endocrino para su diabetes o al nefrólogo para su fracaso renal, esas patologías tienen que estar bien cuidadas por los médicos, por los gobiernos, comunidades autónomas y demás, y por las propias asociaciones de pacientes. No, es así. Realmente, bueno, nosotros incluso hoy tendría que haber estado aquí la psicóloga de la asociación, aunque no ha podido por enfermedad, pero desde luego entendemos que, como he dicho antes, ¿no? que esta enfermedad te aísla no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Y eso es un dato muy importante y muy relevante y hay que trabajarlo y hay que tratarlo. Y como dice el doctor, o sea, yo en su momento pedí ayuda a mi médico de cabecera y me remitió al psicólogo y estoy con el psicólogo, llevo ya varios años y a mí me ha venido muy bien y eso es un tema que todos podemos y debemos de pedirlo porque lo necesitamos. Dentro de esta enfermedad se necesita esa ayuda. Pues en principio nos hemos pasado mucho el tiempo, agradecerle al doctor la verdad, su presencia, su exposición y creo que sobre todo lo que nos ha enseñado, que hemos aprendido, como decía antes, y yo particularmente, y nada, pues muchísimas gracias, Felipe. Espero que nos podamos ver no en otra ocasión y agradecido desde POC España y desde los pacientes que nos representamos, agradecerte tu presencia aquí en el programa. Nada, yo muchas gracias a vosotros. En aquella cosa que necesitéis o queréis contar conmigo, pues ya sabéis cómo localizarme.
Muchísimas gracias a todos y bueno, ya os aviso que en junio habrá otra tertulia sobre el tema precisamente con una enfermera, sobre el tema de los inhaladores, todo tipo de inhaladores, de cómo hacerlo correctamente, y creo que va a ser muy importante y va a ser muy interesante y ya os avisaremos a través del Facebook y pues del día, la fecha y demás. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.